Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Comienza nuestra tertulia de hoy, que es sinceramente lo que más me gusta de todos los programas que hago. A mí la tertulia es una cosa que me encanta. Hoy he estado en la asamblea porque le había prometido a Jara Romero que nada más he podido hacerle una copia, no he podido hacer otra, pues no lo tengo, del libro que escribí sobre la guerra civil, que a los 15 días se había terminado y fue el más vendido con diferencia de la Feria del Libro. Y bueno, pues bien. El acto de ayer de la asamblea me gustó. Aunque yo no cobré nada, que coste. Lo que no sé si cobraron los demás, porque tengo aquí uno al lado que ahora se lo voy a preguntar. y he visto en la asamblea lo de que es el mes de cultura gitana en Extremadura. Les voy a contar una cosa curiosa de los gitanos del año pasado. Se celebró aquí en Mérida por todo lo alto. Y me dijeron, Fernando, como tú has escrito muchísimo sobre los gitanos, digo, el único que he escrito de los gitanos he sido yo, pero cientos y cientos de páginas en el periódico Hoy. Una conferencia, ¿de acuerdo? Vamos a la conferencia. ¿Sabes cuántos había? ¿Cuántos? Échale un cálculo cuántos gitanos había en la conferencia. 400, me diste ayer, ¿no? O por ahí. Ni uno. Ni uno. Yo estaba pensando en eso. Digo, 400. Ay, yo iba a tirar también más. Ni uno. La única persona que estaba, la delegada de Beteo. Digo, el éxito total, ¿eh? La primera vez que me ocurre. Pero tenía que ser con los gitanos. Los gitanos son como son. Bueno. A los gitanos los vas a meter en una conferencia. Bueno. Pues no. Bueno, pues pasa que no. Y me parece muy bien. Bueno, tenemos con nosotros a Clara, a ver si habla. Sayavera. Bien. Sí. Dicho. Buenas tardes. Aplaudirme. Si no te equivocas con mi nombre, lo mismo si te aplaudimos al final. Eva y Carlos. No, Jorge. Al final lo he liado yo por decirle lo de Carlos. Al final, con decirle lo de Carlos. Al final lo he liado. Sí. Jorge Amado, de Arroyo de la Luz. De Casar. Casar del Cáceres. Anda, que estoy yo bueno hoy. Que ha prometido traer una tarta del Casar y no la ha traído todavía. Ya la has soltado. Ahí la dejas, ¿no? Se va a acabar la legislatura, Jorge. Ahí lo dejo. Queremos ver Antes de que ¿Cuánto cobrasteis ayer? ¿De qué? De las comisiones. No, nosotros no cobramos por comisiones. Bien. Cobramos, nos pagan en función de dónde viva el kilometraje, eso sí. Yo, por ejemplo, yo ayer cobraría, no llega a 30 euros, son 26, 27 euros por venir del Casar a Mérida, ¿vale? Yo vengo todos los días. Pero solamente, yo hago una reflexión general, que Eva lo sabrá, yo, por ejemplo, a lo mejor solamente nos pagan cuando vamos a comisiones o pleno el kilometraje, no nada más, que son eso, unos 20, de función de donde viva, yo en este caso me parece que son 27, 28 euros, y esto suele ser 2 plenos al mes y como mucho 2, 3 comisiones, sí, en función de donde esté, es decir, pagan eso a mí, por ejemplo, una media de 5 días al mes, pero yo bajo todos los días y hay veces que bajo mañana y tarde. O sea, me refiero que no... 30 euros tampoco es mucho desde donde... Por eso digo, por eso quiero explicarlo, que no parece que no es una cosa que nos paguen... No, es verdad que tenemos nuestro salario, eso sí, pero claro, entonces el kilometraje un poco se compensa, digamos, el hecho de que un diputado viva en Mérida o viva en Las Hurdes, que tenga, digamos, la misma equiparación, ¿no? Una discriminación salarial que no existe. Si se queda aquí, pues deberían pagarle también... La pernocta, como no, decía eso no se paga. No se paga. La dieta no se paga, solo se paga el kilometraje. Claro. Y cuando son comisiones o plenos, nada más, ¿eh? O si viene, ya digo, yo vengo todos los días porque estoy en la dirección del grupo parlamentario, tengo que venir y a mí no me pagan todos los días, evidentemente, por venir. Bueno, pues vamos a los presupuestos
a nivel nacional está habiendo un lío tremendo. Hasta el punto de que uno de los de el Pablo Iglesias se va a meter en la cárcel, no por lo que lo metan en la cárcel, sino que vaya a la cárcel con Junqueras para aprobar los presupuestos. Que tienen narices la cosa, que unos presupuestos se tengan que discutir en una cárcel. Pero bueno, las cosas son como son. Clara, te doy a ti la palabra. Primero. Bueno, supongo que eso da mucho que decir de la capacidad o de la voluntad que se tiene de diálogo y de sacar adelante los presupuestos. Si esta persona está en la cárcel y hay que hablar con ella en la cárcel, se habla con ella en la cárcel. Se trata de sacarlos adelante porque realmente son unos presupuestos sociales que tienen muchísimas ventajas y que van a cambiar bastante el panorama nacional y es muy importante que se aprueben. Ten en cuenta que está en la mano de esos presupuestos que se pueda subir el salario mínimo interprofesional, que se acabe con los recortes, que se recupere el sistema de bienestar social. Todas esas cosas son muy importantes y nos parece una verdadera irresponsabilidad por parte de otros partidos no apoyar estos presupuestos. Lo que es una irresponsabilidad es negociar unos presupuestos sabiendo que no cuentas con la mayoría y sobre todo estos presupuestos, porque hay un gasto excesivo, un gasto que no sabemos quién lo va a pagar, porque el cuento de subirle los impuestos a los ricos es que no se lo creen ni ellos, o sea, es que no se lo creen ni ellos y ya veremos cómo no va a ser así, pero luego aparte es que no tiene los apoyos, o sea, ¿qué apoyos va a buscar? Si PNV ya le ha dicho que no. Tiene a los etarras de Bildu. No ha dicho que no, PNV. Están diciendo que no. Tiene a los etarras de Bildu y tienes a los independentistas, que cuánto nos va a costar, qué precio va a tener que pagar España para que Cataluña, aparte del que ya le hemos pagado, apruebe esos presupuestos y para que los independentistas estén contentos con esos presupuestos. Unos presupuestos además donde se suben impuestos, donde la subida del salario mínimo se ha subido sin contar con los agentes sociales, tanto que el Partido Socialista presume, por lo menos aquí en Extremadura, de negociar con los agentes sociales, pues ha subido un salario mínimo interprofesional que no ha contado con los agentes sociales, tanto con la patronal como con los sindicatos, cosa que sí hizo Mariano Rajoy. Mariano Rajoy negoció una subida del salario mínimo contando con los sindicatos y contando con la patronal, que son los que al final son realmente los beneficiarios y perjudicados al final de esa subida salarial. Bueno, yo creo que, como ha dicho Clara, los presupuestos son unos presupuestos muy sociables, progresistas, como no puede ser de otra manera. Es un pacto entre dos partidos progresistas, no pueden ser de otra manera, sino que progresistas. Yo creo que son unos grandes y necesarios presupuestos después de 7 años de política de austericida, de política neoliberal. Yo creo que hacía falta una política de gasto público expansivo, ¿no? No son unos presupuestos ficticios, como está acostumbrado a hacer el Partido Popular, y yo creo que además el hecho de que se siente a negociar con todo el mundo, ¿qué hay de malo? Dicen, no, negociar con capitalistas, o sea, con nacionalistas. Bueno, ¿y qué hizo Aznar en el pacto del Majestic, cuando se sentó con lo que ahora es el PDeCAT, ¿no? Negociar los presupuestos con todos los grupos parlamentarios, porque además yo creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad. La oposición ha dicho que no, pero no dice por qué no. ¿Por qué no? Porque no. Porque son los presupuestos de Pedro Sánchez, ya está. ¿Por qué no? ¿En qué está en contra? ¿En subir las pensiones mínimas un 3%? ¿O en equiparar las pensiones al IPC? Pues está en contra de subir el salario mínimo interprofesional 900 euros, que me hace gracia cuando dicen, eso puede provocar una desaceleración de la economía. ¿Y por qué? Claro, no tiene por qué, porque eso supone... algunos impuestos que lo pagamos son la clase media. Bueno, lo de los impuestos y que cuando llegan los socialistas... Porque una ministra ha dicho que el diésel ahora dice que es contaminante cuando hay más contaminantes. En Extremadura, Fernando, se subió al máximo el céntimo sanitario, que es el impuesto al diésel regional, el impuesto de hidrocarburos que teníamos, que fue un pacto entre Izquierda Unida y el Partido Popular de Monago, y se subió al máximo. Pero eso no quiere decir, es que puede ser que se haya incrementado el diésel, pero se ha minorado el IVA en los impuestos en los productos de primera necesidad, se va a minorar el IVA en los artículos de higiene femenina, se van a hacer concesiones, el tema de autónomos que coticen en función de lo que ganan. Es decir, no solamente está ese impuesto del IVA, se ha creado un impuesto, eso sí,
a las rentas altas. Es decir, lo que se ha creado es una progresividad impositiva. Hacerlo más justo, que pague más, quien más gane, y a las empresas que más coticen, o sea, que más beneficios tengan, y aliviar la carga fiscal de los que menos tienen. Ahora, que eso supone, o que Oiga, se vende muy bien, a mí no me parece. Lo que me da rabia algunas veces, y me da una rabia tremenda, pero yo no sé, la ley parece ser que no se lo permite. Voy a poner un par de casos o tres. Almará, Carrefour. Eso no pagan casi los impuestos, se los llevan fuera. Y muchas más cosas también se las llevan fuera. ¿Eh? Y muchas más. Se las llevan fuera. Claro, Yo en eso estoy en contra. Y eso tiene el domicilio no se fiscal puede en otro decir sitio. que ya que están aquí vendiendo, que quieren aquí los beneficios. ¿Y por qué se produce eso? Pues porque tenemos una presión fiscal en Extremadura elevadísima. Entonces No, eso la presión fiscal. ahuyenta a las empresas. Sí, No, yo creo que no. Sí, Yo sí, creo que sí. precisamente ese discurso es el que lo puede provocar. Es decir, No, que no ese podemos discurso entrar es en una real. competencia fiscal entre comunidades autónomas para ver quién baja más los impuestos y dónde van esas empresas. Pero es que es esa lo es la está realidad que pasando en Europa. vivimos. Es que esa No, es la pero el realidad que discurso que vivimos. deberíamos... Ahora, si queremos abstraernos de donde no, vivimos... el discurso que deberíamos hacer de una manera responsable, y si queremos en esto de un sistema fiscal serio y que no nos estemos, digamos, al albur del mercado y que no pasen precisamente esas deslocalizaciones fiscales, habría que hacer un debate serio a nivel nacional de la homogenización fiscal. Es decir, que las empresas, por ejemplo, en el impuesto de... Bueno, no las empresas, incluso ciudadanos, en el impuesto de sucesiones, oye, pues se pagará en todo igual. ¿Por qué tiene que pagar un ciudadano extremeño distinto en su herencia a un ciudadano de Castilla y León? ¿Por qué Jorge, vamos a entrar en esa competencia fiscal a ver quién baja más el impuesto a la... Totalmente de acuerdo, Pues totalmente de acuerdo. Pero mientras eso sucede, aquí en Extremadura se están yendo empresas. Aquí en Extremadura no vienen empresas. Mientras eso sucede, hay otras comunidades autónomas que atraen empresas, que supone empleo y que supone crecimiento para esa comunidad autónoma. Mientras eso no sucede... Nosotros aquí estamos perdiendo empleo y eso es lo que está pasando. ¿Que hay que hacerlo? Por supuesto que sí. Ese es uno de los errores que tenemos con el tema de las 17 comunidades autónomas. Vamos a cambiar el tema. Clara, Cambia el tema. aunque no está en el orden del día, Ajá. pero, hombre, no vamos ya que ha salido prácticamente hace un par de días, la que va a ir como candidata a la presidencia de la Junta es una mujer en Podemos. Sí, Irene de Miguel. Se anunció ayer. Muy bien, nosotros estamos muy contentos, hemos estado dándole vueltas y tal, lo hemos valorado mucho y nos parece una buena apuesta. O sea que Jorge, ¿Quién es digo Jorge? Álvaro, ahora con Jorge, Álvaro Ahora lo ha acertado. se ha quedado por la parte de Cáceres y ahora por la parte de Badajoz, ¿no? Más o No, menos. eso luego ya se construirán las listas. Ahora mismo se están subiendo las candidaturas, que se terminó ayer el plazo, ¿no? Y entonces Irene ha presentado su candidatura a cabeza de lista y luego el resto de la gente ha presentado su candidatura al cuerpo de la lista. Se va a votar en noviembre. Entonces veremos con los resultados de los votos cómo queda y bueno, me imagino que Álvaro quedará ahí en... Creo que los dos irían por Cáceres, pero vamos, eso No, no está decidido. yo sé que por Cáceres va Álvaro, Sí. el número 1. Y de número por Badajoz bajará. No, eso no puede... Hasta que no esté en las primarias. Hasta que no estén las decidida, primarias claro. no se puede hacer. Eso es como las Debería primarias. ser lo lógico. Las primarias en Podemos con Pablo Iglesias. ¿Quién va a ir el primero? ¿Va Pablo No, Iglesias? ahora lo veremos ya. Sí, vamos a ver, sí. Vamos a ver. Por lo Vamos a mismo que Guillermo Fernández Vara. El único de momento 100% decidido es el nuestro, del PSOE, vamos, en este caso, de que es Guillermo Fernández Vara, que ya sí es candidato oficial, que fue elegido, que ha pasado los procesos internos y Rodrigo Osuna en la alcaldía. también. Y ya, bueno, y creo que las ciudades todas, porque este fin de semana precisamente fue la última que fue Plasencia, me Plasencia. parece, ¿no? Ya las grandes ciudades mayores de 20.000, incluso ya alguna también inferior, ya están decididos. Y Eva, en el PP hay que esperar al 2 de diciembre, que son las elecciones andaluzas. No, nosotros aquí en Extremadura, pues supongo que... Vamos, aquí hay casi un 100% de que va José Antonio Monagas. todavía Eso ya- no está oficial, pero bueno, entendemos que va a ser nuestro candidato porque así... Pero que el hecho de que no se diga hasta el 2 de diciembre o al día siguiente implica en que no habrá ni una sola candidatura más a nivel local de todo lo relacionado con... No lo sé, la verdad que no lo sé. No sé si eso implica que no haya ninguna candidatura más o... Es que no lo sé.
¿Cómo que no va a haber ninguna candidatura? Que no se nombre ningún candidato de otra localidad hasta que no se nombre a... Sí, que, por hasta que no ejemplo, se en nombre Mérida cabeza de lista. todavía no Depende se de- sabe. claro, Lo como único no lo- la seguro estructura de parece la ser partida. que No lo Pedro sé. Acedo no se presenta. Pero eso que, No lo bueno, sé. que no sé el procedimiento. Claro, cada partido tiene su manera de hacerlo, ¿no? Entonces, no lo sé. Nosotros son primarias, o sea, asambleas, digamos. Yo, por ejemplo, en mi agrupación local, ¿no? Que es el del Casar de Cáceres, yo soy el secretario general, se convoca una asamblea, van los militantes, hay un procedimiento para que la candidatura, en nuestro caso, primero se elija el candidato y después la lista. Entonces, no lo sé, el partido, si son listas ¿El candidato es el que elige cerradas, la lista o- lo tiene que ratificar también el comité. Primero se elige al candidato los candidatos o la candidata en asamblea abierta, es decir, los militantes van y deciden y votan, en el caso de que haya más de una candidatura, como es evidente. Y luego ya hay un plazo para que el candidato que ha ganado presente una lista en acuerdo, digamos, con la asamblea que luego la tiene que ratificar. Cuanto más votos, evidentemente, mejor. Pa' Pero que bueno, no- ese pa' que es el no- procedimiento nuestro, cada El uno procedimiento partido de lleva PSOE. su... Bueno, eso es para que Ah, el personal, como decimos por aquí, se entere. ahí está. Oye, han cesado a dos, tenían que cesar a 200, pero bueno, nada más que han cesado a dos de la Renfe. Y digo a 200 porque no hay uno bueno. De los cargos que están en la Renfe, tal y como están las cosas aquí en Extremadura. Parece ser, yo de él no me fío, sinceramente, que te diga, de Pedro Sánchez, que dice que inmediatamente va a poner trenes ya, aun mañana pasado, antes de ir a Cuba. Y esperemos que sí sea. Por lo menos los trenes que sean en condiciones y que tengan combustible, porque es que hay algunos que no llevan ni combustible, que ya está bien la cosa. Y desde Mónaco, que ya han puesto el grito en el cielo, y Vara también, para que se solucione de una vez lo de los trenes de la región. Pero ¿qué se va a solucionar? Hombre, estamos bastante cansados ya de promesas y de inmediateces y de todas esas cosas. El asunto de que dos personas hayan sido cesadas o hayan cesado ellos por voluntad y tal, no va a arreglar nada. Esto no se va a arreglar con eso. Aquí hay una responsabilidad grande desde el Ministerio de Fomento sobre las comunicaciones en Extremadura nosotros tenemos, ¿no? que Con los ministerios de llevamos... Fomento. Claro que sí, llevamos más de 20 años detrás de estas cosas. Entonces, como una muerte así a largo plazo, una agonía que la seguimos viendo y la hemos visto este puente y ahora nos vienen con una promesa de inmediatez. Que nos diga una fecha, que nos pongan una fecha y lo hagan ya. Pero con eso tampoco se va a solucionar, porque realmente hay una gran necesidad de tren en Extremadura, no está electrificado ni un solo kilómetro de vía, o sea, que sea la única región española que no tiene un tren eléctrico en los tiempos en los que vivimos y seguimos gastando gasoil, ¿no? Me parece alucinante que eso sea así y ya está bien, o sea, Claro, se ha formado el pacto social y político para el tren, para el ferrocarril y todo eso, que ha resultado pues una mesa de partidos prácticamente y no está tomando iniciativas en nada, no está reclamando casi nada. Se va a reunir el lunes que viene, quizás por la emergencia de este fin de semana pasado, que hemos tenido 4 averías en nuestro tren, que ya vale. Y no sabemos por dónde saldrá, pero el problema es muy grave. José Caballero, que fue concejal del Partido Socialista, director general de Transporte, y está toda su vida en la Renfe. Yo me llevo muy bien con él. Y además nos comunicamos con radiofrecuencia. Mira, Fernando, hasta dentro de 15 años no tenemos tren. 15 años. Dice, más. No creo. Sería, Y vamos... lo dice alguien que conoce más que nadie los de los trenes. Una cosa es que se haga la vía y demás, pero electrificado, dice, 15 años de ahí para arriba. Yo voy a confiar que la electrificación esté para el 2020, como así nos prometieron. Está presupuestado si los trabajos se siguen haciendo como de aquí, desde que se fue Mariano Rajoy para atrás, tendremos el tren electrificado en 2020, o eso nos dijeron, creo que era en 2020. Con respecto al tren en Extremadura, es algo bastante curioso lo que está pasando, porque el Partido Socialista y Podemos también, ¿por qué no?, lo llevaban como de bandera en todos los discursos. Cada vez que hablaban se criticaba al tren y fue subir al trono Pedro Sánchez del Gobierno de España y ya no se habla del tren, ya no hay manifestaciones del Eso tren. es por el consejero que tiene al lado, Iván Redondo. Debe de Sí ser. que hay. Hombre, sí, Alberto. va a decir que- Manifestaciones del tren
muy poquita. Y desde luego no por parte de los partidos políticos. O sea, es que yo en la Asamblea ya no oigo el discurso del tren, que lo oía en todos los debates cada vez que intervenía alguien de Podemos o alguien del Partido Socialista. Ya no se oye el tren. Es más, ya se está diciendo que hay una manifestación el tercer fin de semana de este mes de noviembre, como el año pasado, y ya se está diciendo que la manifestación, en lugar de hacerla en Madrid, que se haga aquí, en Extremadura, para no molestar a Pedro Sánchez. Pero el año pasado a Mariano Rajoy sí que por lo visto se le fue a molestar. Entonces es un poco de querer reírse de los extremeños y tomarnos por estúpidos, por tontos y porque no nos damos cuenta de las cosas. Es que ha habido un cambio tan radical desde que Pedro Sánchez está en el gobierno con el tema del tren, de estos dos partidos políticos, que da vergüenza. Yo, evidentemente, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en el que hay que seguir exigiendo con la misma energía, incluso más, esta barbaridad que se ha cometido llevamos cometiendo durante años en Extremadura, pero concretamente en este puente, que ha sido una puñetera vergüenza, que además, así como lo ha calificado el presidente de la Junta, y evidentemente el nivel de exigencia sigue siendo exactamente igual, si no más. Otra cosa es que hay otro talante por parte del gobierno, eso es evidente. Del gobierno de Vara. No, del gobierno incluso han dimitido o han hecho dimitir a 2 personas. Antes también pasaba esto con Rajoy y por lo menos ese gesto ni siquiera, que no es suficiente, ni por asomo, que hagan dimitir como si dimite todo Renfe. No es suficiente, pero son gestos. Son gestos el de reunirse con el ministro, que venga el ministro, etcétera. No es suficiente. Aquí lo que se necesita son soluciones y cuanto antes. Lo que pasa que evidentemente no se puede hacer en 4 meses lo que no se ha hecho en 7 años. Eso partiendo de ahí. Pero el nivel de exigencia... solamente 30, solamente hay que meterse, por ejemplo... Ni en 30 y 40 que lleva aquí el PSOE. Yo creo, fíjate, metiéndonos en el Twitter de cualquier político regional, en este caso estoy seguro que hasta compañeros de la Asamblea de Podemos, no los he visto, pero estoy convencido que así es, hay reivindicaciones del tren tanto ahora como antes. Y el Twitter de Guillermo Fernández Vara es exactamente igual, antes que ahora. El Twitter me refiero, son redes sociales. El presidente del gobierno no puede reivindicar en un Twitter, es que eso no es lo que hacía cuando estaba Rajoy. Pues también lo hacía y lo sigue haciendo. Ayer dio una rueda de prensa exclusivamente para eso. Se va a reunir el pacto por el ferrocarril, me parece, la semana que viene. Sí, claro, porque la presión ha sido tal, pero de aquí para atrás no se ha reunido. Desde antes de verano no se ha reunido. Se han hecho cambios en las vías. No es suficiente nada de lo que se está haciendo, pero se están haciendo cosas. Independientemente del talante. Insuficiente, si lo estoy diciendo. Se ha ejecutado un 17% del presupuesto de Adif. Estoy diciendo que insuficiente y que hay que seguir reivindicando incluso más que antes. Pero hay otro talante. ¿Y entonces por qué no queréis ir a Madrid? ¿Por qué no queréis ir a Madrid a reivindicarle a Pedro Sánchez? Nadie ha dicho que no quiera ir ni a Madrid, ni a Mérida. Que se va a decidir en el pacto del ferrocarril. Y aquí ya lo sabemos. Y aquí ya sabemos cómo fue. ¿Quién es el competente? Adif. ¿Vamos a Madrid? No fuimos a Madrid el año pasado. Eso igual que el año pasado. ¿Quién tiene la competencia? ¿Quién tiene la competencia? El gobierno central. Pero a ver, la cosa no está en hacer una manifestación masiva o no sé cuánto, que me parece bien y que hay que reclamarlo, pero hay que reclamarlo por parte de la sociedad. Los poderes políticos tienen que hacer algo porque las cosas se ejecuten. O sea, es una vergüenza que el presupuesto, un 100% de Adif, que mejora de la infraestructura de Extremadura, se haya ejecutado un 17%. Eso es que no hay ninguna voluntad política en invertir el dinero en donde se tiene que invertir, ¿no? Vamos, me pienso yo, porque totalmente. A veces vienen y dicen, no, es que no hay dinero, ¿vale? Podemos llegar a entender que no hubiera dinero extra para ponerlo, pero es que hay un dinero ya presupuestado. Pero que estamos hablando del presupuesto del Partido Socialista, el que no se ha ejecutado, ¿eh? No se ha ejecutado. Del 2018. El único presupuesto que existe del 2018. No, en 2018 se aprobó un presupuesto, el Partido Socialista aprobó un presupuesto gobernando el Partido Socialista. El de Extremadura. No, yo estoy hablando del estatal, que es el de Adif. ¿cómo gobernando? El partido es del PP, ¿no? Del PP, el presupuesto. El presupuesto en mano, que lo aprobó. Vamos a ver que lo aprobó. Que lo aprobó Pedro Sánchez gobernando el presupuesto del 2018. Lo aprobó el Parlamento. Claro. Y lo lleva 3 meses. Que lo está ejecutando Pedro Sánchez, a ver. No lo hizo Pedro Sánchez. No lo hizo Pedro Sánchez. No. Una cosa es lo que se apruebe en el Parlamento, que no lo apoyamos nosotros. No, se aprobaron los presupuestos estando gobernando ya Pedro Sánchez. Claro, pero es que eso es distinto. Pero el presupuesto ¿Y quién lo tiene que ejecutar es Pedro Sánchez? Es que el que está gobernando es Pedro Sánchez y el que no lo ha ejecutado es Pedro Sánchez. No llevemos a equivoco. Se está
ejecutando. Es que el presupuesto entró en vigor en julio. Dudo mucho que cualquier gobierno, y menos un gobierno nacional, 4 meses, que prácticamente no le han dado descanso, puedan ejecutar un presupuesto. Si tan prioritario era el tren, pero si vamos, tan prioritario parece era el que tren. Yo, Fernando, hay una se ha cosa- gastado en el tren hay una cosa- el 19% nada más de los presupuestos para aquí, ¿eh? Para Hay, aquí, sí, claro. hay una cosa Nada más que positiva. el 19% se ha gastado. Eso es Fernando, lo que yo hay estoy una- diciendo. hay una cosa positiva Pero no ha que yo pasado este veo. año, otros años anteriores ha pasado lo mismo. O sea, llevamos con una. Como si lleváramos Un una retraso hucha tremendo. tremenda, ¿no? Hay Con un una- yo retraso, lo que veo- vuelven a presupuestar la misma cantidad, se lo gastarán en otra parte y no lo ejecutan. Yo lo que Y veo en el año positivo- 2000, Ah, no. en el año 2000, recuerdo estaba yo director en Emerita Televisión, y ya hablábamos en las tertulias mismas de que se iba a inaugurar el tren en el año 2010, Sí, sí, eso lo dijo Vara, el que iba en 2010 a entrar el tren aquí. en la época de Zapatero. Ujú. Y estamos en el 2018. Y todavía no sabemos cuándo se va a inaugurar el tren. ¿No? Yo creo que si hay algo positivo es que el Partido Popular ha salido de la madriguera, porque en el anterior proceso, cuando estaba Rajoy, decía sí, pero con la boca chica. El Voy a presidente de Madrid, mi partido estuvo voy en a Madrid en sí, la voy manifestación. a Madrid, el pero- presidente de tu partido no va a estar. Bueno, voy a Madrid, pero ahí, bueno, con la boca Voy. chica. No, no, ahora no, ya, fue, ahora fue, ya, fue, y me no, no. alegro que Monago y el Partido Popular estén reivindicando permanentemente el tren, cosa que no hacían antes. Por mí, magnífico, porque cuanto más estemos en esto y cuanto más unidad haya en el Parlamento y en la sociedad extremeña, mejor. Por eso digo que si hay algo positivo de todo esto, es que ahora el PP pues está haciendo, por lo menos está intentando alzar la voz igual que el resto del El Parlamento. PP ha cosa que antes estado no y hacía. estuvo en Madrid hace un año y estará en Madrid ahora en boca noviembre. chica. No, estuvo con la boca bien grande. Y De allí hecho, estuvo en la manifestación. protestaba mucho cuando José Antonio llevamos Monago. iniciativas. No, lo que nos llamaba la atención es que llevabais iniciativas que no tenían nada que ver con el tren y de paso dejabais caer el tema del tren. Y por eso digo que ahora me sorprende, porque es que ahora en las intervenciones no se menciona el tren. Es más, es que nosotros, en plan un poco de broma, a la consejera de Medio Ambiente y de Transporte le llamábamos la consejera del tren, porque en todas y cada una de sus manifestaciones de lo único que hablaba era del tren. Y ahora es que no se le oye hablar del tren. que sí, y la claro, llamábamos sí. la consejera del tren. Claro que sí. Y del diésel. ¿Tú qué coche tienes? Yo tengo un coche diésel. ¿Tú vas? Además viejo. Obviamente diésel, porque hubo una época en la que nos dijeron que el diésel Y era... yo diésel. Nos van a fastidiar bien la ministra con el diésel, ¿eh? Yo creo- Al que menos me va a fastidiar a mí porque yo utilizo poco el coche. Pero a vosotros que utilizáis con frecuencia el coche, Mucho. Yo que creo os que va a notar en el bolsillo, ¿eh? los impuestos... Y que ese impuesto lo pagamos los españolitos de a pie, no los ricos. Sí, sí. Sí, pero a ver, Como eso uno hay paga toda impuestos la gente. indirectos, impuestos directos, hay impuestos que son Este más justos, otros más directito, justos. Sí. cuando tú llegas y echas el diésel y a pagar. Sí, pero, Ese a es ver, directito. pero esto es como se quiera vender. El tema de los impuestos nadie lo vende bien, es muy fácil hacer demagogia con los impuestos. Ahora bien, a mí si me dicen, y yo creo que a muchos ciudadanos, si le dice, oye, si te incrementa un poquito el diésel, las pensiones van a subir un 3%, como está pasando en los presupuestos. Bueno, pues se puede Es de que no otra es manera. eso, es que eso Hombre, sí que es claro demagogia, eso. Jorge. No, eso no sí que es eso. demagogia. Es Es que se supone que el motivo del incremento del diésel es para que se No, invierta más en el estoy coche hablando- eléctrico y por tema de medio ambiente. igual, estoy y el hablando- problema es que el coche eléctrico es tan caro No, estoy que hablando- la persona que va a poder permitirse un coche eléctrico no es el ciudadano de a pie, porque Oye, el ciudadano de a pie Pero de no todas puede maneras- invertir en un coche eléctrico. a mí me Entonces, voy a- ese impuesto, que aquí se supone que se van a subir los impuestos a los ricos, va a repercutir en todo el mundo, ricos y pobres, especialmente en la clase media, que todo el mundo tiene diésel. Pues ojalá ese discurso lo hubiera hecho Monago y el PP en el 2012, cuando se subió al máximo el céntimo sanitario, que es un impuesto regional, que es más de un céntimo, por cierto, por litro, que subió el Sí. Partido Popular, cuando Pero es que supuestamente eso iba a sanidad y no era así. Es que ahí estábamos en plena crisis Ah, económica y siempre hay ahora, siempre hay una excusa. sí, y es que ahora estamos en crecimiento, o por lo menos Mariano Rajoy dejó este país creciendo. Ya. El problema es que si seguimos subiendo los impuestos, vamos a volver a la Es que no época se de están subiendo Zapatero. los impuestos. Sí, no, entonces ¿esto qué es? Entonces ¿esto qué es? Y en el 2012 entonces que cuando te se suban subió el impuesto, IVA, que te suban el diésel, ¿eso qué es? ¿Ese impuesto qué es? Eso no es una subida de impuestos, entonces ¿qué? y que baje el impuesto social. ¿Qué eufemismo vamos a utilizar para eso? la tasa Soria o el impuesto ¿Qué al eufemismo, sol. qué eufemismo impuesto al sol, El impuesto al utilizamos? sol, que es quitarlo.
que lo pusisteis vosotros. Lo pusisteis La tasa vosotros, que Soria, ese sí que es escandaloso. O bajar el impuesto cultural, o sea, el IVA, como he dicho antes. Ese IVA ya lo bajamos No, nosotros. pero Ese IVA ya se bajó. el IVA Y vuelvo a decir, son épocas que económicas siempre- muy distintas. Oye, muy Es muy distintas. fácil hacer demagogia con los impuestos. Sí, sí, lo acabas de hacer lo tú, que Jorge. está clarísimo es que de aquí en adelante ya estamos en campaña electoral. Hombre, ahí está la cosa. La verdad que yo tengo unas ganas locas que llegue el 2 de diciembre. Y eso. ¿Pero por qué? ¿Por las andaluzas? Por las andaluzas. La andaluza. Ese va a ser un termómetro tremendo. Siempre lo suele ser. Bueno, cualquier elección, claro. Va a ser un termómetro tremendo. Pero por si acaso Susana había dicho, me voy a anteponer a Pedro Sánchez, porque como vaya con Pedro Sánchez voy a apañar. No, depende. En las andaluzas nunca coinciden, no suelen coincidir con ninguna elecciones. Siempre las suelen hacer distintas. Ni coinciden con nacionales, ni coinciden Hay con 4 comunidades autonómicas. autónomas que son las históricas que no Siempre, coinciden no en coinciden. las elecciones, que son Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía. Sí. El problema es que Andalucía lleva adelantando Por elecciones una vía distinta, además, en las por otra vía comunidades. en la Constitución, entonces ellos tienen otro calendario electoral distinto al del resto de las comunidades autónomas, pero sí que es cierto que lleva un par de legislaturas ya adelantándose las andaluzas por otros temas, entre ellos también temen la salida de una sentencia tan importante como es la de los ERE. Y eso lo que tampoco quiere Susana Díaz es que le salga esa sentencia en plena campaña electoral. Oye, tenemos que ir terminando. A ver qué pasa. Nos quedaremos con el Guadiana, mi Guadiana del alma, con el dichoso camalote. Posiblemente. A mí una de las cosas claras, Eva y Jorge, que me llama la atención, todo lo que se toca a Badajoz, ya aquí, ya, macho. La delegación del gobierno, la ley dice que tiene que estar en Mérida. Lo mismo. En Badajoz, La pues, Comisión de la Guardia Civil, barriendo pa' su que Mérida. tenía que estar en Mérida, está en Badajoz. En Badajoz está el camalote, antes estuvo en Mérida, pero en Badajoz se llevan las fuerzas militares. En Mérida, ni uno. a ver. Llegarán, ¿no? Me imagino Yo, que ya esa que han estado en gente... Badajoz, Sí. a lo mejor vienen para acá De paso. Claro, o Desde sea, aquí, que yo me hacía falta, imagino y en Medellín que estarán... hacía falta las unidades militares para que quedaran. Claro. Ni una. Ha llegado a Badajoz y macho, Badajoz. ¿Qué ocurre Badajoz en Badajoz? se ha levantado Oye, que yo nací con en una Badajoz plataforma y yo ciudadana quiero bastante mucho Badajoz, importante, pero ¿eh? claro, Badajoz tiene 150.000 habitantes y Mérida tiene 60. Oye, Cáceres. No tiene el doble. Pero Porque claro, el Guadiana no claro, pasa por claro, Cáceres. amigo. El Guadiana no pasa Es por que en Cáceres. Mérida tenéis ese espíritu de Uh. imperio. El otro día fueron Somos imperio, este fin de semana. Tremendo, tremendo. Este fin de semana. Somos imperio. Este fin Pero de si semana. eres de la zarza, ¿no, Fernando? Tú ¿Eh? eres de la zarza, ¿no? Es del mundo Hombre, al final. Tú imagínate, Mérida fue muchísimo antes que Badajoz, bastante. Bueno, un emeritense fue el que fundó Badajoz. Un emeritense, Iván Maruán. Y fíjate bien, Mérida, desde el siglo III, el siglo IV, en nuestra era, ya tenía arzobispo. Hasta que llegó Gelmírez en el 1122, que para los compostelanos es como Dios y para los emeritenses como el diablo. Claro, pues se lo llevó porque tenía un poder tremendo en la iglesia y se lo llevó a Santiago de Compostela. Y el arzobispado era Mérida. Mira abajo. Mérida, Badajoz. ¿Pero qué coño tiene que ver Badajoz con el arzobispado de Mérida? Pues habían podido poner Mérida, Badajoz, Cáceres, Plasencia y Coria. Si es que lo hagan todos. Y de paso también Toledo. Y Guadalupe. Y Guadalupe. Claro. En fin, lo de siempre. Yo reivindico mucho Mérida. Para eso soy su cronista oficial. Pues claro. Si no defiendo a Mérida, aquí voy a defender. ¿Cuánto nos queda, mi niña? Me dice que me vaya diciendo adiós. Clara, encantado. Pues igual, un placer. Ya me parece que te has hecho fija, ¿no? Me parece que sí. Yo creo No que ya sé, eres, a lo ¿cómo mejor se otro llama? miércoles no Cuando puedo. se hace fijo, es ya Indefinida. 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 Eva también la tenemos con definida. También. En el PSOE es donde me Yo cambian ahí- más. Viene Y se lía, Teresa, se Juegan lía. al despiste. ya se lía Teresa, con los nombres. cuando venga ya traigo el reloj de arena. Viene Carlos Y Jorge, yo sí. y Jorge, sí. Y Paco también. Y Paco, Que me dijo que iba a últimamente venir también Paco viene García Paco. Pero está en Plasencia. Tiene allí, había algo de agricultura, no recuerdo. Claro, y él es de Plasencia, es profesor allí, pues tendrán que hacer. Claro. Sí, tenía que ir por allí. Y he venido yo. Encantado. Pues bien, ¿no? A ti te. Hombre, encantado, hombre. Hombre, Teresa también, hombre. Claro. Más guerrillera, más eso. A Eva la descompone, pero bueno.
Siempre dentro de la cordialidad que es esta tertulia. Sí, aquí la Con cordialidad. diferencias, pero cordial. Eso es importantísimo. Eso es tan importantísimo que hace falta la tarta de casa para que la tomemos aquí con un vinito. Eso. Pues El ya vino lo entonces- traigo yo, de Tierra de La Barro. verdad. Que ya has razón. Claro. La Calamontella, porque prueba de Prior ya. Pero no es de Calamonte. No, de Almendralejo. Almendralejo, ella es Almendralejo. Calamonte, Calamonte es María Teresa. Teresa. No, si digo Ah, ella. Yo soy de Alburquerque. Albuquerque. Sí, porque Albuquerque, como no tenga el castillo para allá. Bueno, hay unos dulces Oye, muy pero no ricos vamos a allí. comer allí. Hay unos dulces Una riquísimos empanada. Vamos al en al Albuquerque. castillo. Clara, Muchas gracias. Eva, Jorge. Muy bien. Hasta el próximo miércoles de CER Radio y Televisión Extremeña. Le desean lo mejor. Muchísimas gracias.